El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de unos mecanismos para descubrir los niveles de odio en las redes, pues como quien analiza el nivel de polen en el aire. Odiómetro le llaman algunos. Claro, él da por hecho que los que odian son los demás, en exclusiva. No sé si conocen a Sara Santaolalla, una comentarista a la que hay gente que le dice, es verdad, barbaridades en las redes. Ella también dice barbaridades en las teles, como que los votantes de derecha son, textual, idiotas. La cito porque ayer fue una de las ponentes en la presentación de Odio, con H, nunca mejor elegida porque esta Sara se escribe con H al final y Odio, el odio de Sánchez, con H al principio. Santaolalla es esa que dice que fue agredida a pesar de que las imágenes parecen probar que no y que lleva un cabestrillo que parece que no necesita. Y me viene a la memoria lo que dice el catecismo, que es básicamente que el odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal a esa persona. Luego, si se odia sin desear nada malo, cabría inferir que no hay pecado. A mí odiar me parece una pérdida de tiempo porque muchos de los odiados no llegan a enterarse de que les estamos odiando. Y medir el odio también me parece otra tontería. Creo que es mejor detectarlo y atajarlo si procede. Y si la cosa no es para tanto, no es tan grave, pues bueno, ya se apañará el odiador consumiéndose en su propio odio. Porque, como dice Paul McCartney, como dicen los clásicos, cuando llega el final, el amor que te llevas es equivalente al amor que generas. Yo me quedo con eso. Y Sánchez, después de esta máquina del odio, pues que fabrique una de la lujuria o de la jula o glotonería, y ya si eso lo vamos comentando. Hoy me han dicho que es San Inocencio, esto también me han dicho que es el Faro. Empezamos enseguida, les presento enseguida a nuestros contertulios. Venga, pues empezamos el Faro hoy con Federico Barona, economista. Don Federico, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Carlos Gil, número 2. Por eso le he puesto el número 2 en la mesa. Sí, número 2 del Partido Popular, secretario general. ¿Qué tal está usted, don Carlos? Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, espero que diga lo mismo al final. Don Javier Gómez Ferrer, abogado, muy buenas noches. Buenas noches. Y esperamos que antes de que acabe el primer bloque llegue nuestro cuarto invitado, que es el concejal de Compromís, Giuseppe Grecci, que debe haberse encontrado algún problema de tráfico, digo yo. Bueno, saben ustedes que nosotros, los catalanes, tienen rodalíes y nosotros tenemos cercanías, y las cercanías, hablando del odio, pues están generando bastante odio las cercanías a Valencia, porque algunos de los trenes, sobre todo los que vienen de Xàtiva y de Gandía, por una decisión que, en fin, aquí se la adjudican unos a otros y otros a unos, y al final pues habrá que decidir cuál es la versión buena, y para eso cuento con estos brillantes contertulios que me ayudarán sin duda a saber si la decisión de dejar a los que vengan durante los días centrales de las fallas de Valencia y durante las horas próximas a la Mascletá se tienen que quedar en Albal o pueden llegar a alguna de las estaciones de la ciudad de Valencia. Todos son motivos de seguridad. Ahora los de cercanías, que al final son Adif y por tanto Ministerio de Óscar Puente, pues dicen que la alcaldesa de Valencia es que les dijo que no tenían que llegar a Valencia. La alcaldesa pues no dice eso, sino que tendrían que, por motivos de seguridad avalados por informes de policía, bomberos, etcétera, etcétera, habilitar una solución alternativa que hiciera que esas personas pudieran llegar a Valencia, pero no necesariamente a la estación del norte, con todo el lío tan cerquita de la plaza del Ayuntamiento que se forma pues entre la 1 y las 3 de la tarde. Don Federico, ¿usted tiene ya claro cuál es la solución que más nos conviene? Bueno, evidentemente clara no tengo la solución, porque además tampoco debo tenerla yo no me dedico a esto. Yo lo que sí que tengo claro es que esto es un problema que hace un año ya se sabía, que las aglomeraciones en la Mascletá todos las conocemos, todos los que vivimos en Valencia los conocemos, y que lo que no podemos es estar discutiendo el 12 de marzo de si debemos o no debemos hacer. ¿Esto qué denota? Denota una falta de previsión de quien sea. Esta misma mañana conocíamos que Renfe ha reconsiderado su postura y sí que van a llegar los trenes aquí. Y aquí sí que creo que la alcaldesa con buen tino ha dicho, vale, que llegan, que salgan por las calles adyacentes, pero con un informe de la policía. Quiero decir, al final la administración, que es la que nos debe cuidar a los administrados, a los ciudadanos, la administración con mayúsculas. Yo cuando hablo de administración hablo de ayuntamiento, diputaciones, consellerías, Estado, nos debe cuidar. Ha entrado otra vez a discutir sobre quién sí y quién no tiene la culpa, sobre si se tenía que haber hecho de una forma o de otra.
Mira, yo no sé si es la alcaldesa, yo no sé si el Ministerio del Interior, yo no sé si es Adif. Yo lo que sí que sé es que hay una serie de pueblos que no van a poder llegar a la mascleta. Eso es lo único que sé. Y aquí hay un rifirrafe, que vuelvo a repetir, desconozco el trasfondo. De todo lo único que me parece bien es lo que ha dicho el alcalde al mediodía, ¿vale? Pero informe de la policía. Me parece lógico. Venga, vamos a recuperar esas declaraciones de la alcaldesa, a ver si nos arrojan un poquito de luz. Por supuesto, abiertos a todas las soluciones que puedan darse, pero sí que nos gustaría que, ya que el Cuerpo Nacional de Policía en su día, en un informe, hizo saber que era oportuno cerrar la estación o que no llegaran trenes entre la 1 y las 3, nos gustaría saber tener el informe correspondiente en este momento del Cuerpo Nacional de Policía sobre esta nueva situación. Para nosotros la seguridad es fundamental. Yo quiero poner en valor que la Generalitat haya tenido la sensibilidad de intentar colaborar, os lo comunicarán formalmente, pero poniendo unas lanzaderas desde Albal en dirección a una estación de FGV y en dirección también a la Torre en el término de Valencia. Lo que he hecho ha sido responder a ese documento que me ha hecho llegar el director general de operaciones de Renfe, pidiéndole por favor que solicite el informe correspondiente a CNP, dado que el Cuerpo Nacional de Policía corresponde al Ministerio del Interior y entiendo que entre los ministerios pueden articularse o disponerse de esos informes de forma rápida, ¿no? El asunto está en que estamos cruzando comunicados y declaraciones y al final la solución que parece más factible, por lo menos hasta hace un rato, vete a saber si ha cambiado en las últimas horas también sustancialmente las vías por las que está circulando esta polémica, nunca mejor dicho, pero parece que la solución es esa, que salgan por los laterales. Y salir por los laterales no sé yo hasta qué punto eso lo deberá decir soluciona el problema. Es decir, si en vez de salir por la puerta principal de la estación de norte, que salgan por las de los lados. Porque si hay una avalancha, la gente va hacia la puerta principal. Entonces, si en la puerta principal hay gente saliendo y gente entrando, yo creo que fue el año pasado que hubo una avalancha, una mini avalancha, sí. Hubieron 100 y pico atendidos. Entonces, claro, aquí al final no ha pasado afortunadamente ninguna desgracia. Yo creo que lo que están intentando, es que salgan por un lado y entren por otro. Parece lógico, pero eso lo tiene que decidir la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional, quien sea el responsable, que firme un informe y que diga, así sí, pues ya está. Usted no discrepará mucho, señor Gil, me imagino. No discrepo en absoluto, y además entiendo perfectamente el criterio, que es que salgan por los laterales de la estación, sobre todo porque en algunos casos concretos se une la salida de espectáculos taurinos de la Plaza de Toros, espectáculos matinales, con la mascletá, con la llegada de los trenes de Renfe y salida por la calle Xàtiva Marqués de Sotelo. Entonces esa salida lateral, incluso que si se pudiese plantear la salida por la estación de Joaquín Sorolla, sería mucho más fácil que esa llegada escalonada de personas al carrer de Xàtiva, donde se concentran con la mascletá. La Diputación también ha modificado los horarios de esos espectáculos matutinos. De alguna forma podría evitar esas avalanchas, esas aglomeraciones excesivas de personas que al final lo que estamos pretendiendo con esto es garantizar la seguridad de los vecinos y de quien viene a visitar las fallas. A mí la verdad es que me tiene muy sorprendido que lleguemos a estas fechas con esta polémica viva, porque yo creo que hay soluciones, no sé si mejores o peores, porque no soy técnico ni me he interesado nunca demasiado por este asunto, pero hay otras estaciones en Valencia, la Joaquín Sorolla, la del Cabañal, la de San Luis, Puente San Luis. San Luis, don Javier. Bueno, en primer lugar, y no sé si luego hablaremos de esta herramienta del odio, seguro, que hablemos, que presente el Gobierno esta herramienta del odio, teniendo a Óscar Puente en sus filas y en esta polémica con la estación del norte, se ha despachado a gusto contra la alcaldesa, pues tiene su gracia, ¿no? O sea, en fin, pero si hay un buen exponente de difusión de odio en las redes hoy en nuestros días desde la política, es el señor Puente, que difunde odio a diestro y siniestro, nunca mejor dicho, porque además en este caso le ha zurrado a los de izquierdas y a los de derechas, ¿no? Dicho esto, y volviendo al tema que nos interesa, el problema que hay en la Estación del Norte, el problema de las aglomeraciones no es nuevo, el problema en particular de la Estación del Norte en el momento de las mascletas y otros eventos tampoco es nuevo, y el año pasado hubo ya un momento crítico. La existencia de peticiones por parte del Ayuntamiento de Valencia para que se haga algo con los trenes de cercanías no es una novedad de este año, se lleva produciendo varios años, ya esta ha sido la primera vez en la que Renfe ha decidido tomar una decisión.
Y la primera conclusión a la que deberíamos llegar es que cuando estamos hablando de la seguridad de las personas, cuando los técnicos, que son los bomberos, que es la policía, que la policía local, la policía nacional, cuando los bomberos están diciendo que hay que tomar cartas en el asunto porque un día va a ocurrir una desgracia, pues no debería haber rifirrafes políticos, deberían ponerse de acuerdo para hacer lo que dicen los técnicos, porque me vale para aquí y me vale para cualquier otro evento. En estas cosas los que importan son los técnicos y no los políticos. Yo no sé, es que estamos ya en campaña y no nos habíamos enterado. Porque, pero además, claro, la solución de dejar a todas estas personas que vienen de Gandía, de Játiva y estaciones intermedias en Albal, a 15 kilómetros de Valencia, sin posibilidad de autobuses, claro, en Torrente y en Paiporta, que les han dicho, no, pues los trasladamos en autobuses y que cojan el metro, y dicen, pero que estás loco, ¿qué? Claro. Que ya va bastante saturadito. Pero parece ser que esa decisión la toman hace unos meses. Hace unos meses deberían haber previsto el problema que suponía. Pues déjenme que arrojemos un poquito más de luz con este vídeo que les voy a poner a continuación. Es una crónica que explica un poquito esta guerra de comunicados y de declaraciones que estamos viviendo. Bueno, a eso hay que sumarle Miguel Tellado, que estaba hoy en el balcón del ayuntamiento, el líder también del Partido Popular, que ha cargado contra Óscar Puente porque es el que insulta. Óscar Puente, la verdad que también estuvo fino diciendo cosas de la alcaldesa de Valencia hace unos días. Ya saben ustedes cómo es de bronco y copero, como el Valencia Club de Fútbol, el ministro de Transportes. Vemos ese vídeo porque también ahí hay esas alusiones que hacía don Javier hace un momento a que Óscar Puente le da lo mismo a la derecha que a la izquierda en este caso, en esta polémica. También ha habido para Compromís. El conflicto por la llegada de trenes de cercanías al centro de Valencia continúa en punto muerto y en tiempo de descuento. A 5 días de la planta, el entendimiento entre las administraciones no llega. La última contestación se producía esta mañana por parte de Renfe. En un comunicado de 4 hojas, el gobierno recula y propone que los trenes que lleguen a la hora punta a La Mascleta lo hagan a la estación del Norte y que los pasajeros salgan por los laterales, es decir, por las calles Bailén y Alicante. Desde Renfe vuelven a tirar la pelota al tejado del ayuntamiento. Le reclaman que tome medidas de seguridad para que puedan llegar trenes al centro. De no hacerlo, dicen que no van a poder garantizar la continuidad del servicio. Y respuesta por parte del consistorio, que pide concreción. Pero han de concretarnos un poco más esta propuesta, porque lo único que aquí me dicen es que lleguen la C1 y la C2 a la estación del Norte. Pero si tienen una propuesta adicional acerca de las vías alternativas de evacuaciones, etcétera, somos todo oídos para escucharlo y analizarlo. El presidente de la Generalitat se pronunciaba al respecto de la polémica. Aquí hay una administración que ha hecho las cosas bien y otra que una vez ha llegado tarde. Pero la alcaldesa de Valencia jamás dijo que dejasen a la gente tirada en Albal, a 10 kilómetros de Valencia. E instaba al ministro de Transportes a poner encima de la mesa soluciones y menos discusiones. Pero lo que queda evidente es que sí que es muy lento para buscar soluciones, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, tiene que haber unidad. Se refería concretamente a los constantes cruces de acusaciones que ha protagonizado durante las últimas horas Óscar Puente en la red social X. Que se ha dedicado a insultar a diestra y siniestra en nuestro país sin ningún tipo de límite, ¿no? Llegaba a confrontar directamente con Compromís a quien catalogaba de izquierda desorientada después de que estos le pidieran soluciones. Le respondía Joan Baldoví. El desorientado eres tú, Óscar, que no tienes ni idea de dónde está el Val. Este también puntualizaba que sin esa izquierda desorientada, ni el ministro ni Sánchez habrían podido gobernar. Con todo, por el momento no hay plan para 40.000 usuarios de cercanías que de 1 a 3 de la tarde en los días grandes de las fallas no podrán llegar hasta el centro. Se tendrán que quedar en la estación de Albal a falta de una solución por parte de las administraciones. Pues a pesar de esas declaraciones de Óscar Puente contra Compromís diciendo que están desorientados, desmiento que el señor Gretxi se haya desorientado para llegar a la 8, ha sido un problema logístico. Señor Gretxi, bona nit. Bona nit i, bueno, Vicent, un plaer, no? Jo crec que el que està desorientat és el ministre Puente i també l'alcaldessa Català. I ho vaig explicar. Sí. Els dos per igual o en diferent proporció? Cadascú en lo seu perquè tenen diferents responsabilitats. Avant. Una és l'alcaldessa de València, que ha replegat tot el treball que hem fet Compromís durant 8 anys, perquè en el 2015 no hi havia vies d'evacuació, no hi havia aforament, no hi havia controls, pràcticament res. Sabíem com se feien les mascletes en aquest moment. Nosaltres arribàrem i posàrem ordre. I, òbviament, les aglomeracions que se van generant en aquests dies i en este superfinde, òbviament, i l'increment de turistes pot generar més problemes. L'alcaldessa Català va demanar que els trens no arribaren a l'estació del Nord. Això ho sabem clar perquè hi ha notes de premsa i declaracions en àudio.
estan registrades. Va demanar fa un mes, quan se fa la Junta de Seguretat, que s'ha d'organitzar tot això perquè pot generar molts problemes, moltes aglomeracions, s'ha de fer vies d'evacuacions i s'ha de protegir a tota la gent en moments molt puntuals, però que qualsevol masclet que se tira per ahí, no la mascleta, qualsevol que tira masclet, se genera un pànic i la gent, òbviament, pega a fugir i pot haver molts problemes, com ja ha pogut haver. Per un altre costat, el ministre Puente Renfe, l'única cosa que se li ocorreix, i a mi me sembla que ha caigut en una mitja trampa, és que se queden en el val. O sigui, quedar en el val, quan després milers i milers de persones se queden a l'estació ahí, però no sol per la mascletà. Hi ha gent que treballa, hi ha gent que igual ha de replegar familiars, ha de fer mogolló de tasques, però fins i tot en un missatge negatiu. Els turistes poden disfrutar de les falles, però la gent valenciana de províncies, de tota l'àrea metropolitana, no pot. I aleshores una gestió molt ruïnosa en la qual després acabem això de tirar-se el trastos al cap sense buscar solucions. Ja saben quina serà la solució definitiva? La solució que hem proposat nosaltres, que ara l'estan fent seua, nosaltres, front a les piques baralles que estan fent Català, Puente, PP i PSOE, nosaltres una solució. Perquè nosaltres hem gestionat i sabem com se gestionen aquestes coses. Llavors hem dit, s'ha de controlar l'aforament en l'entorn directe de Marquès de Sotelo, Xàtiva i Renfe. I l'estació, enfront de l'estació del nord, ahí tenim un problema, perquè això s'utilitza en xurreries, en mogolló d'altres activitats que jo crec que en aquest entorn, en aquesta quantitat de gent, no haurien d'estar. Això per l'any que ve, Adif i Renfe s'ho han de repensar, perquè tu has de deixar espai lliure per poder gestionar això. Tu gestiones els accessos ahí i obris les entrades i salida per Bailén i el carrer Castelló. Des dels costats des dels costats i buidant el front. Bueno, buidant no, però generant un espai controlat per a que no s'ompli a lo brutto, diguem, perquè tota la gent està anant ahí perquè està correguent, que vol veure la mascletà el més prou possible. No parece descabellado, la solució ¿no? existeix, deixen de tirar-se els trastos al cap, pensen en la gent i no pensen en un rendiment electoral que no ens porta a cap lloc. Perquè la festa es compartida. Estamos a jueves y tenemos un fin de semana muy potente, fallero, con un sábado y un domingo en los que, en fin, la afluencia de gente, no solo de los pueblos de alrededor, sino de... A ver, me estaban hablando de Australia, en fin, de Australia a mí se me hace raro que vengan, pero alguno vendrá, seguro que sí. Viene mucha gente y hay que buscar soluciones lo más rápido posible. ¿Esta que propone el señor Gertzi les parece bien, mal o regular? No, si es que esa es la alternativa que se propone. La alternativa que se propone es que la gente que llega en el tren no salga por la puerta de... Que salga por los de los lados, que es lo que hemos comentado antes, pero bueno, a lo mejor vaciarlo de delante también sería... Tenemos que tener en cuenta que C1 y C2 son las dos líneas que se quedan en el Albal, lo cual demuestra un total desconocimiento no solo del territorio, porque Albal está a 15 kilómetros, sino también lo poco que han pisado la zona Dana, que Albal está al sur de la zona Dana, cuando tenemos hasta la ciudad de Valencia esos 15 kilómetros, y en medio estaría también, que podrían haberlo aprovechado para verlo, el soterramiento de las vías en Alfafar, y que de alguna forma obvian todas esas estaciones intermedias, y estas dos líneas se quedan a 15 kilómetros de Valencia, cuando las líneas de la C3 quedan en Fuente San Luis, cuando las líneas de la C5, C6 están en la estación del Cabañal, que es dentro de la ciudad de Valencia, por donde sí que se puede acceder de una forma peatonal, como se hace siempre en Fallas, hasta la plaza del Ayuntamiento del entorno. Lo que se pretende, obviamente, y en esto coincidimos, es que se eviten no tanto las aglomeraciones, que parece que son imposibles de evitar en Fallas, pero sí los flujos de personas que intentan desplazarse en un momento de aglomeración. Ahora iremos a lo de las aglomeraciones de la plaza del Ayuntamiento y su entorno, porque eso lo vamos a poner en el bloque 2, si les parece a ustedes bien, pero por cerrar este asunto de los trenes de cercanías, ya digo, rodalíes en Cataluña, lío. Cercanías en Valencia, pues también tenemos lío, por lo menos en esta época del año. Yo les planteaba, y no me han entrado mucho al trapo, lo vuelvo a intentar, aquí es que estamos ya adelantando la campaña electoral, porque hablamos de Óscar Puente, pero también la señora Bernabé, que es delegada del Gobierno y futura candidata socialista al Ayuntamiento, está interviniendo bastante en la polémica. Total, que al final parece que sea Catalá contra Bernabé con Óscar Puente de por medio y, por supuesto, Compromís también metiendo la baza que le dejan en todo este lío. ¿Estem ya en campaña, señor Gertzi? Bueno, la campanya quasi que no acaba en una i comença una altra, no? Perquè són 4 anys de campanya, però és de veres... Però no serà vostè el candidat de Compromís? De moment, en Compromís no ho hem decidit i ho decidirem quan toque, perquè nosaltres tenim processos internos molt democràtics. Vostè no s'autodescarta del tot, no? M'imagino. Bueno, jo la veritat és que tinc treball per fer en mobilitat, que estem veient com estem retrocedint després de 8 anys en el qual s'havia baixat el trànsit i ara s'ha incrementat moltíssim.
i aleshores hem de reprendre aquest Un treball que havíem un fet. candidat a alcalde també se pot ocupar Bueno, de la però mobilitat. després l'alcalde s'ocupa de tot, però coses que ho sap millor igual se pot ocupar molt millor i pot gestionar-lo perquè hem donat bons resultats durant 8 anys, a pesar de moltes polèmiques. Bueno, que ens tenim la recordem vacant ahí, que hi ja, havia, ja no? se veurà qui l'ocupa. Però jo crec que la qüestió fonamental és que en coses com aquestes, en el qual està per mig la seguretat, disfrutar de les festes, aglomeracions, quantitat de gent i estar en el mapa pràcticament mundial la ciutat, el que s'han de buscar és solucions més que tirar-se al cap. I també pensar un poc, no prendre decisions improvisades. Lo del tema del val ha estat una decisió molt improvisada. Però per a vostè és fruit d'esta campanya avançada que jo crec que s'han fet errades per totes bandes 70? entre PP i PSOE de valoració Sí. i d'entendre quina és la situació del transport metropolità i també la situació de la ciutat. I ho vegem també en moltes coses. La ciutat ara mateix està desbordada perquè s'ha volgut gestionar les falles d'una manera com se gestionaven fa 10 anys, donant carta blanca a la implantació de carpes. Bueno, ara entrem en No, però que té a veure perquè això genera problemes de trànsit i genera problemes de gestió del servei del transport públic, que ha de ser l'alternativa, com són els autobusos i els busos metropolitans. Ara entrem en els temes Decisions pràctics. improvisades fan que al final vulguin utilitzar això per tindre un rendiment polític partidista de cara a les eleccions en lloc de pensar en la gent que el que vol és disfrutar de les falles i tindre serveis. Javier y Federico, ¿estamos ya en pre-campaña o no? Vamos a ver, sí, estamos en pre-campaña. ¿O esto es un incidente aislado? No, yo creo que, vamos a ver, las fallas tienen una repercusión mediática brutal en la Comunidad Valenciana, con lo cual este enfrentamiento en fallas hace que estemos en campaña. Por supuesto, es que las fallas es de las cosas, junto con el Valencia Club de Fútbol, más transversales que hay. En las fallas no hay derechas e izquierdas, en las fallas hay falleros. Y en los aficionados del Valencia no somos de derechas o izquierdas, somos aficionados del Valencia. Entonces, los del Levante no dicen eso. Pero bueno, yo soy del Valencia, entonces los del Levante no lo sé. També en el València és molt transversal, en el Levante vull dir. No, por eso, no lo sé, espero que sí, pero supongo que sí. Quiero decir, las fallas es un movimiento muy transversal, es un movimiento que mueve muchísimo dinero, muchísima gente y que entramos aquí a discutir. Este año las carpas se han montado el día 4, me parece, ¿no? Entre el 4 y el 5, sí. Cuando estaba Compromís era el 7 y el 8. Hombre, de verdad, yo esos 3 días tampoco sé si que hay mucha diferencia. No es que con Compromís, con el Botanic, perdón, se montaba en el día 15 y ahora el 4. O sea, del 4 al 5, al 7 y el 8, pues tampoco hay tanta diferencia. No, s'ha muntat el 12 quan justament el calendari feia que hi havia massa dies. En el año 19 se montaron 7 y 8. Lo acabo de mirar. Pero en memoria. Depende dels caps de semana, decir, pero bueno. Aquí hay un problema de aglomeración, como hay en cualquier fiesta que pueden haber, hay un problema de aglomeración. Afortunadamente hay un problema de aglomeración. La gente quiere venir a Valencia a disfrutar de las fallas. ¿Qué hay que hacer? Gestionarlo, y gestionarlo por todas las administraciones. Dejarnos de polémicas, dejarnos de chillarnos unos a otros, y que el día 20 de marzo, a la vez que los artistas falleros están pensando en la falla del año que viene, que se sienten a pensar en las fallas del año que viene. A ver, lo intento por última vez. Señor Gómez Ferrer, ¿estamos en campaña o no? Yo creo que es que, y creo que además es una cosa que ocurre particularmente en España estamos en campaña permanentemente. O sea, no es que estemos en pre-campaña, es que hace años que no hemos dejado de estar en campaña, ¿no? Y se aprovecha absolutamente cualquier circunstancia, y esta es una circunstancia que mueve muchas pasiones en Valencia, para hacer electoralismo, claro, empezando por el señor Puente con un tuit incendiario. Por supuesto, el Partido Popular no puede dejarlo pasar porque la culpa hay que apuntar al otro, y Compromís o el Partido Socialista o quien sea también quiere levantar la cabeza y decir que los demás lo hacen mal y que ellos lo harían mejor. Que la situación es difícil de gestionar, eso es evidente. Yo todavía recuerdo aquellas épocas en las que la mascleta de la gente llegaba en moto a primera línea. Caramba, de la mascleta. De hoy a ahora han cambiado mucho las cosas, afortunadamente, y como muy bien se decía antes, cuando estamos hablando de seguridad no debería haber rifirrafes políticos, pero los hay. En todo caso, y al margen de que, por supuesto, habrá muchas otras cosas alrededor de toda esta cuestión, discutibles, mejor gestionables, y propuestas, planteamientos muy interesantes, en el caso concreto del que estamos hablando, que es lo que ha ocurrido con las cercanías,
yo no veo más responsabilidad que la de Renfe y la del señor Puente. Que el único argumento del señor Puente sea decir que es que la alcaldesa pidió que no llegasen los trenes, me parece que es una defensa débil. Porque al final la alcaldesa hizo o pidió lo que le habían dicho los bomberos y la policía, y era a Renfe a quien le corresponde decidir que si los trenes no deben llegar a la estación del norte, cuál es la alternativa. Pero esa alternativa no la puede establecer la alcaldesa de Valencia, no es su competencia. Como veo que me desbordan ustedes el vaso y nos vamos al tema de los aforos, entremos ya directamente en el meollo de la cuestión. ¿Hay que poner aforos a la plaza del Ayuntamiento? Bueno, aquí hay varias cosas. Una, si las mascletas se tienen que seguir disparando a la plaza del Ayuntamiento o si tienen que irse a otro sitio, igual que ha pasado con los castillos de fuegos artificiales, al cauce del río, a la Marina, donde sea. Si manteniéndolo en la plaza del Ayuntamiento hay que limitar el aforo. Si las medidas de seguridad son suficientes, que yo quiero pensar que sí, porque hoy hay al menos 2 o 3 artículos que he visto yo en prensa cruzando los dedos. Cruzando los dedos. Y yo no quiero ir más allá porque no quiero yo contribuir a que nadie se preocupe más de la cuenta. Pero sí que quiero que me digan ustedes cómo lo ven. A ver, yo, si quieres, empiezo. Venga. A ver, sí, que le veo a usted lanzador. Yo en esto soy muy tradicional. Yo creo que las mascletas se deben seguir realizando en la plaza del Ayuntamiento siempre y cuando haya seguridad. O sea, yo no soy un experto en seguridad, ni sé, siempre y cuando sean seguras. Me parece muy bien lo que se hizo en el Botánico en las rutas de evacuación. Por ejemplo, en la calle Lauria no se puede poner nadie porque hay una ruta, Periodista Zati me parece tampoco. Bueno, hay 2 o 3, me parece muy correcto. Creo que es parte de nuestra cultura el ir a golparnos a ver una mascleta. Creo que lo es lo que he vivido siempre y es lo que me gusta. Creo que tenemos que de alguna forma, estoy seguro, que tenemos que darle acceso a las mascletas a la gente que viva en los pueblos, en las periferias, no parar el tren en Albal y tal, de la forma que sea. Y creo que para eso lo que tienen que hacer la administración, vuelvo a repetir, en mayúsculas, ayuntamiento, consellerías, Estado, sentarse y decidir junto con la Policía Nacional o los responsables de seguridad qué hay que hacer. ¿De acuerdo? Claro, lo fácil que es, pues mira, me llevo a la mascleta así ya, hombre, y ahí no hay problema. No, pero te quiero decir, o sea, los castillos sí, los castillos sacaron por un tema de seguridad. Los castillos sacaron porque se excedía con mucho. Vamos al Val, que ya están ahí los de los trenes y ya. Entonces yo lo que creo es que la tradición, parte de la tradición valenciana, es ir a ver una mascleta a la plaza del Ayuntamiento, como yo lo llevo viviendo siempre. Ya, pero yo de pequeño he visto castillos de fuegos artificiales por la noche, sí, del FOC en la plaza del Ayuntamiento, y ahora luego, no pasa nada. Limitaron la pólvora. Hasta lo que ellos se limitaron la pólvora, entonces como habían limitado la pólvora y los castillos se excedían con mucho, y no es lo mismo un castillo. Tú un castillo lo puedes ver de lejos y verlas tal, y una mascleta tienes que estar ahí. Respecto a limitar el aforo, mi opinión es que no. O sea, yo es que soy muy de libertad. O sea, a mí eso de que me digan y tienes que ir y tienes que ir... Pero es libertad versus seguridad. Bueno, no, pero se ha dicho siempre que sea seguro. Siempre que sea seguro. O sea, yo no soy un experto en seguridad. Cuando usted me dice lo del apretadito y que los valencianos somos muchos de apretaditos, a mí me ha dejado un poco... Hombre, ir a ver una mascleta y estar ahí es parte de nuestra cultura. Bueno, don Carlos. No, la parte de nuestra cultura es estar apretaditos para poder caber. Y realmente las medidas de seguridad de la plaza sí que es cierto que ocupan más espacio del que se ocupaba antes, que prácticamente teníamos a la gente encima de la mascleta. Esta cosa de Europa, y que ahora poco a poco se han aumentado esas medidas de seguridad con muy buen criterio, no lo voy a discutir ni muchísimo menos, y que sí que es cierto pues que la capacidad de la plaza se reduce tanto como se aumentan esas medidas de seguridad. Controlar los aforos, estaríamos desplazando el problema a la entrada de la plaza, ¿no? Porque la gente que quisiera acceder llegaría antes, estaría de alguna forma intentando conseguir ese acceso. Las campanadas en la Puerta del Sol, ¿cómo se hacen? Bien, pero las campanadas en la Puerta del Sol agrupan a menos gente que la mascleta y además tienen ya previamente una seguridad de poder acceder, ¿no? Que de alguna forma lo que no podemos es trasladar el problema a las calles adyacentes. Trasladar la mascleta, en este momento yo creo que no es un debate que esté sobre la mesa, todo el mundo tiene claro que la mascleta se tiene que seguir haciendo en la plaza del Ayuntamiento, de la misma forma que en su momento no se discutió, porque la propia visibilidad en el cauce del río donde pasaron a dispararse cuando salieron los castillos de la plaza del Ayuntamiento es mucho mejor y permite también una aglomeración mayor de personas, lo cual tenía un criterio más o menos lógico
que fue aceptado por la ciudadanía en general y sin ningún tipo de problemas. Yo lo que creo, no tanto limitar el aforo como sí controlar esos accesos, controlar esas vías de evacuación, que tenemos hasta 4, si no recuerdo mal, o 5 incluso en los alrededores de la plaza del Ayuntamiento, controlar la seguridad de los asistentes y permitir que de alguna forma esa llegada sea ordenada, como hablábamos antes con el tema de los trenes o como hablábamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia que pueda generar que ese aforo masivo y sobre todo esa salida masiva, porque el aforo de alguna forma es escalonado, pero la salida sí que es igual para todos, se puede hacer unas condiciones de seguridad para los asistentes. ¿Usted está por el apretadito, señor Gómez Ferrero? Pues la verdad es que no tengo las ideas muy claras en este punto, porque es verdad que por la tradición, pues yo soy también, como decía Federico, pienso, ¿no?, cuando hablamos de mover la mascleta de sitio, pues a mí me dice, hombre, no, pues la mascleta está muy ligada a la plaza del Ayuntamiento y me cuesta verla en otro sitio, pero también es cierto, y hay que ser consciente de esto. Trasladar a todos los que están en el balcón. Pues menudo lío, Madre ¿no? mía. Pero también es cierto que desde hace muchos años, bueno, desde que yo recuerdo hasta ahora, han cambiado muchas cosas que incluso en aquellos momentos nos podían parecer que era ir contra la tradición y que luego se han demostrado cambios correctos. Es decir, cuando yo era pequeño vendían petardos en cualquier lado, hoy en día esto está mucho más controlado, aún se siguen haciendo burradas, pero está mucho más controlado. Y si hablamos de control de aforo en la mascleta, la realidad es que hoy en la mascleta el aforo está más controlado que antes. No digo que haya un control de aforo propiamente, pero en la medida en que hay vías de evacuación que antes no existían, pues la realidad es que de facto existe un control de aforo. Y está bien, es decir, en aquel momento yo también fui de los que en aquel momento que van a impedir, y ¿cómo es posible? Pero si toda la vida se ha hecho así. Bueno, pues hoy, visto lo visto, pues tampoco es tan mala idea y desde luego pues da más tranquilidad. También es cierto que son unas fiestas muy peculiares, que al margen de la tradición estamos hablando de fiestas que incluyen aglomeraciones cada vez mayores. Esto es un problema no solo de Valencia, es un problema generalizado en el mundo. El turismo genera estas grandes aglomeraciones que son muy difíciles de gestionar, pero es una fiesta que incluye eso, incluye alcohol, incluye pirotecnia, en fin, que no nos haya pasado nada grave, alguna cosa ha pasado, pero que no pase todos los años, pues probablemente sea intercesión de San José, que es a quien le toca estar pendiente en estas fechas, ¿no? Pero bueno, pues creo que es razonable pensar en medidas que, en la medida de lo posible, no descafeinen la fiesta, pero que vayan en beneficio de la seguridad de todos los asistentes. Es que imágenes de aglomeraciones todos tenemos en la cabeza, pero no sé, las de San Fermines, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí no hay pólvora, o no hay mucha pólvora, ¿no? Pero hay 6 toros. Pero, y nadie plantea sacar el encierro de la calle estafeta, y al final hay aglomeraciones y hay riesgo. A ver, no, jo crec que l'únic que s'ha de fer és aplicar recomanacions dels professionals, de les forces de seguretat, dels bombers, de protecció civil i el sentit comú. ¿Cuánta gent se pot ajuntar en la plaça de l'Ajuntament i rodalies? Milers i milers, no ho sabem. Jo no sé si s'ha calculat quanta gent hi ha en una mascleta, però que ho sabem. I tot el món... Les festes estan fetes d'aglomeració, perquè tu t'ajuntes gent i fas una catarsis col·lectiva. I més la mascletà, perquè a més d'aquest component de vibració, que un com sent la pólvora, i a cadascú li transmeteix una emoció particular. Jo crec que obrir el meló del canvi de la plaça de l'Ajuntament a no sé on, perquè on se va fer? Perquè si han traslladat els castells de focs que estaven en el centre del Jardí del Túria i ara estan cap a la Ciutat de la Ciència, ja s'ha fet, perquè ahir no donava. I s'ha fet també perquè en aquest entorn era molt difícil gestionar el trànsit, perquè hi havia una concentració de vies i de ponts que ahir se bloquejava tot dies abans, pràcticament. O sigui, el pont de les Flors bloquejat, el pont de Calatrava. Ahir hi havia una dificultat molt gran de gestionar tot això, perquè tu has de fer un perímetre de seguretat mentre estan muntant els focs, perquè la gent no pot passar en aquest entorn. I aleshores ho han enviat un espai molt més ample que se pot fer. El tema de la mascleta, jo crec que les aglomeracions se donaran, i jo crec que se donaran cada vegada més, perquè hem passat en 10 anys que les aglomeracions han anat a més. El que se tracta de gestionar perímetre de seguretat, filtres d'accés. No vull dir que hi hagi d'haver un número tancat de gent, però tu has de fer filtres i barreres de seguretat, com se fa en els concerts, com se fa en grans aglomeracions. I s'ha de repensar l'entorn de la Renfe. La Renfe no pot vindre ahir en l'esplanada de la Renfe, que hi hagi xurreries, però per què volem xurreries en l'esplanada de la Renfe quan és una via
i un entorn d'entrada i eixida de l'estació. Pues està clavada ahí en els xurreros, eh? No, però no és per això, perquè a 10 metres fora d'ahir hi ha xurros, hi ha xurreries. Sí. Si és per una qüestió econòmica, Renfe, que el que puc guanyar ahir i tal, no és per això. Perquè els diners són per a Renfe, no? Claro. Clar, però... O per Adif, és Adif, el gestor de l'estació és Adif, no? Vull dir, tu tens un espai ahir que s'ompli, però que s'ompli més perquè hi ha gent que ha anat ahir a utilitzar les xurreries, les activitats que hi ha ahir. I en l'entorn d'ahir és una via d'entrada i eixida que no se pot mantenir. I després, en tot l'entorn, Marquès de Sotelo, Xàtiva, que on se dona això d'intercanvi de gent que entra i ix de l'estació del nord, pues ha de fer filtres y barreras de seguridad. ¿Alguna opinión rápida más que nos vamos a publicidad? Sí, enseguida? yo quiero decir dos cosas. Una, si hay que controlar todo esto y los aforos y tal, habrá que hacerlo también en las manifestaciones, ¿no? Pues claro, una manifestación de 400.000 personas y ahí no se lo plantea nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que dice, cuando hay que hacer caso a las fuerzas de seguridad, decir cómo hay que gestionar esto y dejarnos de temas políticos. Y estoy de acuerdo con el tema de las churrerías en el siguiente sentido. Me parece muy mal la ubicación de muchas de ellas que se ponen delante de un comercio de toda la vida, que lleva todo el año pagando impuestos y que se le plantan delante y no dejan ver, por ejemplo, sus escaparates. Y también os voy a hacer una crítica. Yo estuve en contra de lo que era el saloncito aquel de Ikea, que al final no dejaba de ser una churrería, pero era algo, una cosa que se puso ahí en medio de la plaza del Ayuntamiento i que és com lo de las churrerías, o sea, es que... No, totalment d'acord, va ser una cosa que va eixir este any i després no s'ha fet més, Eso, que vull dir que no. Pues yo creo que hay que aprender de esos errores, ¿no? Hay que aprender de esos errores. O sea, A ver, Carlos. No, yo solo quería decir que ya quisieran los churreros que los culpables de las aglomeraciones fuesen ellos. Vamos, las ventas a esas horas serían algo impresionante. Pueden generar unos obstáculos y unas barreras en la vía pública, pero tanto en la zona de la estación como a 10 metros, porque esas aglomeraciones ocupan algo más de 10 metros y que de alguna forma no se solucionaría solo con que esas churrerías se retiraran 15 metros más atrás. Vale, pues nos vamos a ir a publicidad, la primera parada de publicidad, y les adelanto ya que a continuación nos vamos a ocupar de recordar a todo el mundo que fallas no solo hay en Valencia, y les voy a preguntar también por una cosa que me ha llamado mucho. Esta noche tenía que estar, a estas horas debería estar actuando el señor Morrissey en el Palau de les Arts. El señor Morrissey es el que fue líder de un grupo del que yo no recuerdo ni una sola canción. Sé que son muy conocidos, los Smith. Ara te cantem. Pues ara me cantes alguna, perquè jo és que no, és que de veres que és un d'estos grups que has escoltat moltíssim esmentar, però que jo personalment no. Bueno, los Smith, el Morrissey, pues que no actúa, esperen que se lo digo bien, porque se siente catatónico, ya que vino ayer desde Milán, me parece que venía en coche, se alojó en el hotel correspondiente en Valencia, y de los ruidos de música tecno que tenía cerca, pues no, por culpa de eso no pudo conciliar el sueño, no está descansado y por tanto no se siente en condiciones para realizar el concierto. Lo que pasa es que este señor creo que lleva 300 y pico conciertos que no ha dado, que ha suspendido, que ha retrasado, o sea, artistas, que tiene una cierta tradición en esto, ya que estamos hablando de tradiciones. Pero claro, dice lo del catatónico, venga, a Publi, que si no el catatónico va a ser otro, va, venga, va, vamos. Federico Barona, Carlos Gil, Javier Gómez Ferrer y Giuseppe Grecci son nuestros contertulios hoy en El Faro. Lo de Morrissey, que se ha quedado catatónico el hombre porque tenía tanto ruido al lado del hotel anoche que no ha podido descansar y por tanto pues no se siente capacitado para ofrecer el concierto que tenía previsto hoy. ¿Ustedes son fans de los Smith o de Morrissey? El señor Grecci sí. Está agitado diciéndome que sí. Aunque no es de mis favoritos, pero sí, sí. m'agraden. Bueno, y este señor té un disc que se diu The Queen, él era anti la reina d'Inglaterra, tiene un disc que se diu The Queen is Dead, que és un dels primers que Abans de morir la reina, clar. Sí, no, però que va representar al principi dels anys 80 del so de Manchester, que després durant tots els 80 va ser molt famós. Jo soc un poc melòman, m'agrada molt la música. I Morrissey ja no ho seguís perquè jo m'he quedat en els Smiths en els anys 80. Bueno, total, que el senyor Morrissey... No ho sé, a mi m'estranya. M'estranya que hagi vingut el Morrissey. És veritat que pot haver passat, però ja ho comentava un poc fora d'antena, que hi hagi una verbena de tecno un dimecres per la nit del dia 11
ens estranya. No sabem en què hotel estava, però després està un hotel que està insonoritzat i tal, és un poc raro. Després a mi m'estranya que hagi vingut en cotxe de Milà a València. A mi també. No sé si s'ha fet un recorregut i tal. I té un poc fama de cancel·lar molts concerts. Algú ha dit, no t'ho perdonaré mai, jamás, català, però jo crec que en aquest cas no sé si té algo... No, he llegit per ahir, perquè òbviament tu saps que qualsevol cosa que passa a la ciutat, i deien el mateix per Ribó. Ribó, tal. Vull dir, l'alcalde, sí, l'alcalde, alcaldessa, té culpa de tot. Però vostè vol trencar una llança per l'alcaldessa? No, en este cas. Per ningú en general. Vull dir que pot haver estat, però hi ha molt dubte sobre aquesta qüestió. Jo el que tinc és uns amics que avui en un grup de WhatsApp dic, ostres, ens ho han cancel·lat una altra vegada, perquè tenien entrada per anar al concert. Jo crec que tenia més fama... A aquestes hores hauria de començar ara el concert. Morrison tenia també molta fama de cancel·lar actuacions, però, bueno, no sé. A ver, al final... A ver si nos va a hacer una mala publicidad a este señor diciendo en Valencia no se puede dormir. Yo es que opinar después de que Josep Pegues ya haya hablado a favor de la alcaldesa, la verdad es que veo que se desviar el tema de una forma... histórico de la televisión. Por eso no quiero que parlat a favor de tots els alcaldes que no tenen culpa d'això. Que vale la pena. Però això le honra. Fins i tot de Ribó, que li donaven les culpes de tot, i després descobríem que no tenia la culpa d'aquestes coses. Del trànsit, solemos, y eso sí que os lo digo por experiencia, solemos tener la culpa de todo, afortunadamente, porque eso nos da una responsabilidad para poder gestionar. Pero bueno, el hecho, no sé, poco investigación de mercado hizo cuando pensó que en Valencia en fallas o en prefallas no iban a encontrar ruidos. Me sorprende también un 11 por la noche algún tipo de verbena tecno. Si llega a ser de reggaetón no quiero ni pensar cómo acaba. Sí que y que de alguna manera, pues no sé, me parece una excusa para suspender un concierto y nada más. Bueno, claramente es una excusa. Ayer por la noche yo estuve andando por la ciudad porque venía de una reunión tarde y estaba la ciudad bastante tranquila, con alguna carpa puesta apagada, o sea, no está en funcionamiento. Y bueno, en fin, si este señor se ha quedado catatónico, ha dicho, ¿no? Sí, catatónico. Igual tenía una fiesta, Supongo que español no hablará. Pues no lo sé, pero igual había una fiesta en el hotel y se le ha hecho las culpas a la falla. Y luego otra circunstancia, venir de Milán en coche, o sea, yo tengo una hija viviendo en Milán, aviones hay todos los días. Igual no se acuerda. 2 o 3. O sea, quiero decir que frecuencia de vuelos con Milán hay y además muy baratos, con lo cual no tiene mucho sentido. Igual hizo escala y él... O está en otro sitio. Si llegan cercanías se lo dejan en Albal. No lo sé, pero bueno, es buen pueblo Albal y es buen pueblo, buena ciudad Alcira. Déjenme que salude a doña Paqui Vallés, que es la presidenta de la Junta Local Fallera de Alcira. Doña Paqui, muy buenas noches. Hola, buenas. Bueno, que la veo ahí muy bien acompañada. Creo que es Lluc Comins Peris, la fallera mayor de Alcira 2026, ¿es así? Exacto, sí. Muy bien, pues bienvenidas las dos. ¿Qué tal está el ambiente ahora mismo en Alcira? ¿Tienen ustedes las polémicas que tenemos aquí en Valencia con las cercanías, con los ruidos, con los cantantes que suspenden actuaciones, con todo eso? No, ¿verdad? Todavía no. Ahora estamos empezando con montando carpas y las plantas de las fallas, pero de momento no ha habido problemas. Muy bien. ¿Cómo son las vamos a ver, véndame usted el producto. ¿Cómo son las fallas de Alcira? Porque aquí siempre hablamos de las fallas de Valencia, porque lógicamente es donde más falleros hay, donde más afluencia de gente que viene de fuera, porque, en fin, la promoción es muy superior, lógicamente, por presupuesto y por todo, a las de otros pueblos, pero yo creo que conviene también saber que en Alcira y en otras poblaciones de la Comunidad Valenciana se celebran unas fallas muy dignas, muy interesantes y que pueden, no sé, gustar mucho a las personas que a lo mejor no buscan tanta aglomeración y sí un poquito más de calor fallero, ¿no? Exacto. Sí, en Alcira tenemos... yo creo que son las fallas más intensas, porque nos levantamos, vamos a la despertar a las 8 de la mañana y podemos perfectamente no pasar por casa solo para cambiarnos, vestirnos y seguir y tener todo el día acto. O sea, siempre tenemos algo que hacer. Y bueno, la gente que nos visita puede ver todo el día a gente vestida en la falla, desfilando, charangas, mucho ambiente. Tenemos mascletas, tenemos todo, pero en formato un poco más reducido, que permite que puedas disfrutarlo más en proximidad. Muy bien. A ver la fallera, que nos diga también alguna cosita. ¿Las fallas de Alcira van a más o están estabilizadas? ¿Cómo ves tú la cuestión? A ver, te explico. Este año los falleros de Alcira hemos aumentado
y ya somos 8.600 falleros para una ciudad que tiene sobre 48.000 habitantes. Es decir, el porcentaje es muy alto de falleros. Somos una ciudad no como Valencia. Valencia es más fallas más cerradas, Algeciras falla más abierta, más cercana, más con la gente, más en la calle y sobre todo unidos todos los falleros con esa amistad. Uy, que se nos ha cortado la comunicación. Se ha ido. Bueno, pero que es que las fallas también existen en otros sitios, señores. I no nos damos cuenta. Jo l'any passat vaig escriure en el llibret d'una de les falles d'Alzira que me demanaven perquè anaven de com se comparteix l'espai públic i volien una reflexió i com això ha fet al comerç i tot això. De fet, són molt actives i me van demanar fins i tot un article en el llibret perquè volen fer sempre una reflexió i tenen una activitat molt bona i molt interessant. O sigui, totes les falles, y no solo Alzira, que sabem que son moltíssimes. Sí, son muchas poblaciones. Incluso no solo de Valencia provincia, también en Alicante hay 3 o 4 poblaciones en donde se celebran fallas también. Están en Denia, están en Burriana, están en Benicarló, están en Valldiosó, están en ciudades bueno, fuera de la provincia de Valencia y en muchas ciudades y en muchos pueblos dentro de la propia provincia. Es una fiesta, afortunadamente, que tiene una extensión territorial importante y que, por supuesto, hay que cuidarla como a cualquier otra. Pues que es la fiesta valenciana por excelencia. Yo aquí, junto con la paella y probablemente la albufera, sean nuestros símbolos más representativos. Entonces, por ejemplo, yo soy de un pueblo muy pequeño, yo soy de Godelleta, y hay una falla. Y, por cierto, que el año del COVID fue la única falla que se llegó a quemar, porque se hace una semana antes. Entonces, es muy bonito ver, allí hay 500 falleros en un pueblo de 4.000 habitantes. Es muy bonito ver esas cosas, una falla y arman ahí una juerga tremenda. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que seguir cuidando, cuidarlas si cabe cada día más, que las administraciones se sienten, que ordenen todo junto con las fuerzas de seguridad y disfrutar muchos más años de las fallas. Claro, me voy a quedar con las ganas de preguntarle a Paqui y a Lluc, porque parece que se han quedado con un problema de batería fuera de cobertura y no creo que podamos recuperar la conexión. Les damos las gracias en cualquier caso por haber intervenido en este programa, pero claro, a mí me queda la duda de si Valencia, como es esa gran aspiradora, si puede funcionar como un tractor de los falleros de otros sitios y acabar estropeándoles la fiesta a las otras poblaciones, o no, o hay características propias y hay, yo creo que hay sitio para todos. Yo creo que las fallas tienen también un componente muy familiar, un componente muy de barrio y por lo tanto no creo que eso vaya a ocurrir nunca, ¿no? Es verdad que las fallas en Valencia son diferentes porque pues, la espectacularidad de los monumentos o los grandes eventos, las mascletas y la nit del foc, los castillos de fuegos artificiales, pues en Valencia tienen un atractivo especial que en los pueblos se dan, pero de una manera mucho más reducida, pero no dejarán nunca de tener ese aspecto de reunión de los amigos, los vecinos, los familiares del barrio para celebrar una fiesta que, por otro lado, yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello. Es una fiesta muy popular y muy completa, una fiesta en la que cabe cualquier persona de cualquier edad y a la que le guste un determinado tipo de falla, ¿no? Al que le gusta salir más por las noches o le gusta más visitar los monumentos falleros o hacer un plan más familiar, o, en fin, pues eso tenemos que preservarlo. Una idea que ha dit Paqui que me sembla molt interessant, que de fet ha fet que en els darrers anys canviaren molt les falles. Jo, per exemple, me vaig apuntar a una falla, que és la de Borrú i Socors, fa 7 anys, en el 2018. I una de les coses que han anat evolucionant de la falla, les falles també en València, que cada vegada intenten ser més obertes i interactuar en el barri. De fet, ells han dit, nosaltres som més oberts a Alzira, i una idea que a València no ho som. Jo crec que cada vegada som més obertes i la reflexió que s'ha de fer és de quina manera tot el món puga sentir seua la festa, encara que no siga faller. Que no sol patisca les falles, que sabem els problemes que se generen, fins i tot si se comença molt abans, en la implantació de carpes o qualsevol altra cosa, quan encara hi ha activitat de les persones. I aleshores l'esforç que s'ha de fer és de limitar les molèsties i de seduir a les persones que no senten seu a la falla. Mira, les hemos recuperado. I aleshores és importantíssim això, perquè ja sabem que moltíssima gent se'n va fora, que no ho viu, que és la festa gran d'esta ciutat. Pues las hemos recuperado. A Paqui y a Lluc, creo que las tenemos ahí, por lo menos decirles algo más antes de despedirlas del todo, que hemos tenido problemas ahí de conexión. ¿Habéis visto esta mañana en Diputación o no? Sí. Sí, claro, ¿no? Ahí no se podía faltar. Ahí estaban los
las fallas de toda la comunidad, bueno, de toda la provincia de Valencia. Nos estábamos planteando aquí si la convivencia entre falleros y no falleros en Alcira es buena o hay sus más y sus menos. Intentamos que sean los menos posibles. Sí que hay gente que no lo entiende, pero son los mínimos porque sobre todo nosotros somos muy abiertos y lo que hacemos es que intentamos que los vecinos convivir con ellos y sobre todo que entiendan lo que es la fiesta y que por supuesto participen de ella. Y los hacemos partícipes igual que a las empresas, a los colaboradores. Entonces, las rencillas son visibles cuando tú haces que esa gente esté contigo. Bueno, y además, después del 19 viene el 20 y todo se olvida lo que haya podido pasar durante estos días. Paqui y Lluc, muchísimas gracias. Perdón porque hemos tenido una conexión un poquito accidentada, algún problema de baterías o de no sé qué me están contando. En fin, pero por lo menos hemos dejado constancia de que hay fallas en otros sitios, aparte de en la ciudad de Valencia. Muchísimas gracias, que lo disfrutéis y hasta pronto. Buenas fiestas. Gracias. Muy bien, nos vamos a publicidad y dejamos ya las cosas de amor y nos vamos a las del odio, el odiómetro, el jodio y todas esas cosas, pero yo insisto, después de publicidad, que hay que tomarse un respiro. Bueno, pues estamos con Federico Barona, con Giuseppe Grezzi, con Carlos Gil y con Javier Gómez Ferrer haciendo el faro de hoy, por citar una cosita más de fallas, que no lo habíamos comentado, pero los mismos días en los que va a haber problemas de cercanías va a haber huelga de metros, lo han confirmado esta misma tarde los... Como todos los años. Ya, los maquinistas de Metro Valencia. Lo que pasa es que suele haber unos servicios mínimos bastante amplios y generosos y, en fin, espero que no se note demasiado, ¿va? Porque estos señores tendrán sus reivindicaciones, lógicamente, pero caramba, está el tráfico en Valencia como para poner más dificultades. A ver, lo del odio, lo del odiómetro, lo del jodio, jodio, rubidio y cesio, venga. ¿Qué les parece? ¿Es una buena iniciativa esta de Pedro Sánchez? No, es que yo no sé exactamente, porque... No, nadie lo sabe, pero... No sé lo que es, pero podemos adivinarlo. El odio al final es la aversión, el rechazo, la enemistad con algo, ¿no? Algo parecido a esto. Sí. Que es básicamente lo que tiene el PSOE con Vox. O es lo que cuando el señor Puente... Ya no, porque ahora les llaman por teléfono, no les cogen, pero... O es cuando el señor Puente, ministro del Gobierno, que va a hacer lo del odiómetro, le llama a nuestra alcaldesa incompetente, cínica y timadora. O es cuando el mismo señor Puente le llama a la señora Ayuso retrasada y loca. Eso es odio. Entonces, claro, si el gobierno que nos está gobernando y que nos va a poner un odiómetro que no sé muy bien cómo va a funcionar, ni qué sanciones va a tener, ni qué va a hacer... sus ministros están haciendo estas aseveraciones, pues yo ya empiezo a dudar muchas cosas. A mí que me controlen tanto, sinceramente, es que no me gusta. Están los juzgados, o sea, si alguien me dice algo que yo considero que puede ser delictivo, yo me iré al juzgado y lo demandaré. Lo que no puede ser es que, al final, yo leía a George Orwell, y Orwell lo decía en Rebelión en la Granja y en 1984, sociedades controladas. Eso no es bueno, ¿eh? Para mí no es bueno. Señor Gil. Yo creo que el odiómetro al final no deja de querer buscar un indicador de éxito del gobierno de Sánchez, ¿no? Lo ha basado precisamente en la confrontación, lo ha basado en el enfrentamiento entre iguales y al final ese odiómetro lo que pretende es ver si su estrategia ha funcionado, ¿no? Tenemos a los hombres contra las mujeres, a los gays contra los heterosexuales, a los ricos contra los pobres, a los rojos contra los azules y realmente cuando se ha generado tanto odio, precisamente del ministro que hemos estado hablando toda la noche, desde los tuits del ministro Puente, pretender ahora medir ese odio como algo, pues a mí me parece realmente una nueva cortina de humo que lo que quiere es distraer la atención de lo importante, ¿no? Vivimos en un escenario mucho más lamentable en cuanto a un escenario de guerra internacional con unas afecciones en todos los ámbitos, el económico fundamentalmente, que estamos empezando a vivirlo ya, con una inflación insoportable, con un problema, un compromiso serio de las fuentes de energía, y ahora nos vamos a medir el odio, a medirlo siempre de una forma subjetiva. Claro, es que han dicho ustedes varias cosas que son muy ciertas. Bueno, casi todo lo que dicen ustedes es cierto, lo digo por los cuatro, pero en particular han dicho ahora unas cuantas cosas, como por ejemplo que no sabemos exactamente cómo se va a implementar esta herramienta. Sí parece que se va a dedicar a las redes, no a lo que se diga en declaraciones, en canutazos y cosas así, de donde proceden muchas de las cosas que ustedes han recordado ahora, pero en las redes sí, y tampoco sabemos cuál es el criterio para decidir a partir de aquí es odio, hasta aquí es otra cosa. Don Javier, usted que es el abogado. Bueno, vamos a ver. En primer lugar,
yo creo que hay una evidencia, que eso es indiscutible, que es que en las redes sociales cada año más existen manifestaciones, expresiones, no sé si calificarlas de odio, desde luego no jurídicamente, que dentro de lo que el Código Penal califica como delitos de odio, pero sí que es cierto que existe una mayor violencia, una mayor agresividad en las redes sociales. Y además existen iniciativas desde la academia, iniciativas académicas, iniciativas sociológicas, que podrían tener incluso repercusiones en estudios, en el ámbito de la educación, que estudian estas cosas, y a mí eso me parece bien, porque es real que existe un fenómeno sociológico del que ninguno de los que estamos aquí debe ser ajeno, de que la gente cada vez, dependiendo además de qué tipo de red social, se manifiesta de una manera muy agresiva y muy violenta, y que el debate no es sano. Hay un detenido en Chirivella por insultar a Ione Belarra. Pues por eso digo. No, insultar no. Insultar no. Amenazar de muerte. Amenazar, bueno. Denunciarla de muerte, amenazarla de muerte. Eso es, perdón. Pero eso digo, sí, tienes toda la razón. Pero yo distinguiría lo que son herramientas o instrumentos desde la academia dirigidos a estudiar este fenómeno sociológico, que es una realidad, pero donde a mí me asaltan las dudas, donde yo ya me pongo nervioso, es cuando esa herramienta o ese instrumento lo patrocina el presidente del gobierno. Ahí ya me saltan todas las alarmas. Porque claro, entonces tenemos que pensar que para qué se hace esto y que cuáles son los parámetros que se van a utilizar para determinar lo que es el odio. Porque intuyo que para el presidente del gobierno será odio todo aquello que le perjudica a él y a los suyos, y no lo será lo que se vierte. Lo hemos dicho al principio, bueno, pues Santaolalla, una representante de uno de estos problemas de los que estoy hablando, a los que votan derecha. Y que está viviendo una situación que es lamentable por todos lados, y que refleja ese problema sociológico al que me estoy refiriendo. Por lo tanto, yo creo que haya estudios, desde la academia, desde las universidades, desde la sociología, para entender por qué se da este fenómeno de cada vez mayor violencia y agresividad en las redes sociales, me parece bien. Que se patrocine por un partido político o por el gobierno me genera muchas dudas y muchas sospechas. No parece que esté previsto la imposición de sanciones, parece que se habla más de un indicador, pero estoy seguro que pretenden hacer una instrumentalización lo de este política, de Chirivella, ¿no? amenazando de muerte a Ione Belarra, eso no tiene un pase. Pero para eso ya está el Código Penal. Por eso no hacía falta ni siquiera... Cuando hay amenazas de muerte, cuando hay conductas que encajan dentro de los delitos tipificados como delitos de odio, está el Código Penal. Sé que no hace falta el odio con H para esto. Señor Grecci. Bueno, jo primer no entenc què és l'odio con ANAC, no acabo d'entendre aquesta ocurrència periodística. Si algú m'ho pot explicar. Jo he pensat una cosa, senyor Grecci, que igual per als cercadors d'internet, si tu poses odio sense H, pues te dicen milers de coses excepte la plataforma esta. Ara, si fiques en H, te hicirà la primera. No ho sé, pot ser una gran ocurrència periodística, però jo, si me perdoneu, no ho entenc, que han posat en els titulars en H, perquè m'ho expliquen. Però és indudable que de 10 anys a esta part han incrementat les amenaces, les calúmnies i a més amenaces de mort, les persecucions, i de manera molt desigual, perquè no se pot comparar que tu fas una crítica política que dius és un incompetent a que te diguen te anem a agafar i te anem a violar i te anem a tirar a una cuneta. Intolerable. Que ha passat i passa en moltes dones. Com una persona que ha estat regidor de València, que ha patit amenaces com he estat jo sé el que vol dir. A més de deshumanització, que això també és odi, i també de qualificacions racistes i xenòfobes. I jo l'estic patint a dia ara, en les xarxes. Jo tinc missatges que me diuen encara no te n'has anat al teu país? Com si jo no tindré el dret d'estar així, de tindre drets polítics en europeu o en qualsevol altre país del món, però que estic radicat així des de fa 26 anys. I aleshores la situació és greu, perquè a més és desigual. Així hem tingut persecucions a persones com el Titiriteros, no sé si vos recordeu, que estaven fent un espectacle satíric i els varen arrestar i varen estar un mes a la càrcel, perquè estaven fent una broma en un espectacle de títeres. Però al mateix temps tenim a un que havia fet una amenaça que disparava una figura de Pedro Sánchez i no les ha perseguit, no han condenat.
o han penjat en la sede del PSOE o en altres seus o pintades que han fet a la seu de Compromís que no ha passat res. I este invent perdón, del president... Un moment, que termine. I aleshores, jo no sé si en H o sen H, però en les xarxes hi ha odi i hi ha persecució. No, i al carrer també. No, i després ara s'està traslladant al carrer, com sabem que van a les cases de les persones, i quina casualitat que siguin d'esquerres, un moment termine, que siguin d'esquerres, que van a seva casa i les estan amenaçant o a periodistes perquè estan dient lliurement a un reporter de l'Espanyol que trencar en la cara també. Però jo crec que és evident, no sé si ho has de fer un govern, però s'ha de demanar a les plataformes que han de donar dades, l'han de posar a disposició de la justícia i s'han de bloquejar aquests comptes, que siguin Twitter, Instagram, TikTok, el que siga, que llancen missatge d'odi. Señor Barro. Mira, Giuseppe, yo te compro lo de que durante estos 10 últimos años se ha incrementado. Lo que no te compro es que es unidireccional. Es que es solo derecha, solo izquierda, no es a todos. Es molt desigual i ho sabeu. No. Algú me pot dir quina és la casa de Feijóo? Déjame ahora hablar. Però la de Public... Però un moment. No, ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? On s'ha vist... No, però te puc dir solo una cosa. On s'ha vist, en quin país democràtic d'Europa, on s'ha vist que un vicepresident del govern hi ha una gent acampada durant mesos acosant-los, com ha passat en Pablo Iglesias i Irene Montero, i no han estat desallotjats ni denunciats. Algú me pot dir si això ha passat en Feijóo, en Abascal? No, no ha passat. ¿Pero me dejas hablar? No ha passat. Vale. En casa de Esteban González Pons fueron a la puerta con niños pequeños a aporrearla. Malament i s'ha de perseguir. Una vegada. A Cristina Cifuentes. En Pablo Iglesias, un mes. Perdona, esto va por brazos, ¿no? Cristina Cifuentes, embarazada, la escupieron. Macarena Olona. El otro día, cuando iba a entrar a una conferencia, y aquí todos somos libres de decir lo que queremos mientras respetemos al de enfrente, no la dejaron entrar y la sacaron a empujones. Por no hablar de la situación de los políticos del PP en el País Vasco con la ETA. Que más amenazas que han recibido esos, perdóname, y más delitos de odio. Totes polítics. En el país, no traguen, per favor, a ETA. Yo traigo lo que quiero. O sea, a ver, a mí no me vas a decir de lo que tengo que hablar. Si yo quiero hablar de ETA, hablo de ETA. Y hablo de ETA, porque si tú puedes hablar de Franco, yo hablo de ETA. Y hablo de ETA porque sí. ¿Vale? Yo hablo de ETA porque yo viví el fenómeno de ETA. ¿Vale? Y como lo viví, lo hablo. Más que se les ha insultado a los políticos del PP en el País Vasco, más que se les ha odiado. Y luego tenéis un representante que estabais en el gobierno con ellos que puede decir en redes: la azotaría hasta que sangrara. Soy un marxista convertido en psicópata. Ese es Pablo Iglesias. Malament. Bueno, entonces quiero decirte que esto no va por barrios. Pero perdona, si lo único que te quiero decir es que no va por barrios. Es que los de izquierdas contra los de derechas y los de derechas contra los de izquierdas está igual de mal. ¿Han aumentado los delitos de odio? Sí. ¿Están mal? Sí, pero están mal en ambos lados. ¿Y esto del odio con H va a servir para algo? En absoluto. O sea, están ustedes describiéndome un panorama que yo creo que es de todos conocido, lo que ha contado uno y lo que ha contado el otro. ¿Esto se va a acabar con medidas como esta? Va a ser, como te decía, una nueva cortina. ¿O va a ayudar al menos? Para tapar otras cosas, no ayudar a nada, al contrario. O sea, lo que tenemos que buscar, primero lo que tenemos que tener claro es que no es lo mismo adversidad que enemistad que odio, ¿vale? Hay distintas graduaciones y podemos verlas de distintas formas, y desde luego, en lo único que creo que estamos de acuerdo los cuatro es en que hay estilos de, vamos a llamarlo hacer política, que no es hacer política, que son intolerables, ¿vale? Y estoy de acuerdo con Federico que son bidireccionales. Te has dejado a Rita Barberá también, que también lo suyo en la puerta de su casa, y todo el mundo sabía dónde vivía Rita Barberá. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que andar buscando de alguna forma es que la confrontación política es otra cosa. La confrontación política no tiene que ser una división social, sino que tiene que ser precisamente todo lo contrario. Tenemos que tender a unir, a establecer puentes entre unos y otros con ideologías radicalmente distintas, como la que tenemos Giuseppe y yo, sin ninguna duda, pero que desde el respeto se pueden defender todas. Y cuando entremos en esa línea de actuación, en esa línea de trabajo, es donde no hará falta medir el odio, porque el odio se quedará como un delito tipificado en el Código Penal, y que quien lo sufra podrá denunciarlo y que tendrá un trámite judicial como le corresponde. Pero que un presidente del gobierno, teniendo como tiene el país, se dedique a medir el odio en las redes sociales, me parece que es desviar la atención y al mismo tiempo también desviar los recursos de lo que realmente interesa.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo ya lo he dicho, a mí no me parece mal que se lleven a cabo iniciativas para detectar cuál es el problema y tratar de abordar soluciones. Lo que me genera mis reticencias es que esas iniciativas vengan desde la política. Parto de ahí, porque desde la política lo que acabamos viendo es que la política ahí sí que tiene una distinta vara de medir, lo que es odio en un lado no lo ve en el lado contrario. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Giuseppe con el planteamiento. Esto es así, es que existen ya muchos estudios sobre esto, sobre el incremento del nivel de violencia. No siempre es odio, también lo digo, podríamos entrar aquí en un debate que no vamos a entrar y hay una parte de libertad de expresión que no significa que sean expresiones que debamos aceptar, pero que no son odio, y cuando se traspasa el umbral del odio entra el Código Penal. Pero bueno, lo cierto es que existe y estoy totalmente de acuerdo en que las redes sociales deberían establecer filtros, deberían establecer mecanismos para que esto no ocurriese. Pero una cosa es esto y otra cosa es que se nos trate de decir, y aquí es donde entra la política, que la víctima soy yo y los agresores son los de enfrente. Hay agresores y víctimas en los dos lados y esto lamentablemente es lo que estamos viendo desde hace muchos años. Sí, tot és política. La política són els partits, són les institucions que han de fer un esforç per regular això. I després ja ha d'anar, òbviament, als tribunals que han de jutjar això, però tot és política. Des de la política s'ha de debatre sobre això, s'han de posar mesures que siguin equilibrades y que combatisquen això. Y luego un matiz, esto se debería tratar a nivel Europa, Bueno, a nivel de Europa se está tratando molt. Bueno, a nivel Europa es que las cosas tardan mucho, las cosas son muy lentas. L'apologia del nazisme en Alemania se persegueix. L'apologia del franquisme, del feixisme, en España no se persegueix. Bueno, déjenme que, como en los restaurantes, que nos quedan pocos minutos y quiero que hablemos un poquito de Irán, pero antes vamos a hacer como en los restaurantes, que fuera de carta te ofrecen algo, ¿no? Pues yo les ofrezco esto, lo estoy leyendo en La Vanguardia, no sé si hasta ahora ya está en más sitios. El alcalde de Almusafes pide a Diana Morán 50.000 euros por injurias y calumnias o la denunciará. Es un acte de conciliación. Sí, bueno, estoy leyendo el titular tal cual, porque no me ha dado tiempo a ver. Es un acte de conciliación previ, si no, ya lo sé, pero... Y el subtítulo, por si les aporta más información, dice: Toni González acusa a la ministra de haber realizado declaraciones contra su persona y afirmaciones como, comillas, no caben ni acosadores ni puteros ni esas viejas formas de hacer política, cierra comillas. Entonces por ahí va... A ver, ahí son el límite de la... Esta historia la estamos viendo venir desde hace algún tiempo, porque no sabemos cómo va a acabar. Se habla de una escisión de los socialistas de Almusafes, igual que pasó con los de Ontinyent, aunque tampoco está muy claro que se vayan a llevar bien con los de Ensuneix, por el tema feminista, y Natalia Anguís, pero bueno, que la cosa está parece que frontalmente contra Diana Morán y viceversa, ¿no? Bueno, la noticia está haciendo referencia a... Claro, puesto así en el titular, pues parece otra cosa, pero para interponer una querella por calumnias o injurias contra una persona, antes es obligatorio un acto de conciliación y a eso se refiere. De todas formas, esto se enmarca en un proceso, bueno, por supuesto, político de confrontación entre familias socialistas, pero también en un momento que ha atravesado el Partido Socialista, aparición de varios escándalos relacionados con posibles situaciones de acoso o no de acoso, que pues ha generado estos problemas. Creo, yo aquí siempre hay que ser prudente, como además soy abogado y me dedico al derecho penal, yo siempre soy muy partidario de defender la presunción de inocencia. Yo creo que en este caso el Partido Socialista... ¿La del alcalde? Claro, la del alcalde. Por eso digo, en este caso el Partido Socialista, ante la aparición de estos escándalos, adoptó una posición coherente con su mensaje político, su estrategia política de los últimos años, pero que consiste en echar a los pies de los caballos a la gente antes de que sean condenados. Lo que pasa es que políticamente hablando, aparte del tema judicial, políticamente hablando, aquí puede ir por el aire un diputado provincial. Claro. Sí, ¿no? Un diputado provincial. Bueno, tú antes preguntabas si estábamos en campaña, ¿no? Sí. Pues nos estamos colocando para la campaña. No sé, ¿algún comentario rapidito de este asunto, señor Gil? No, es la cuantificación del odiómetro. Al final estamos hablando realmente de 50.000 euros a cambio de... Les qüestions com aquestes el Partit Socialista les gestionaran el seu intern. És una pugna ara mateix perquè, acosats per alguns escàndols, que s'ha de dir que té el PSOE, pues havia començat a fer neteja i aleshores cremar ponts en persones que hi havia sospites, no?, de fer acosament, com podia ser l'alcalde d'Almusafes i altres cremats per coses que havien passat també a Madrid d'altres casos, no?
jo no vaig escoltar aquestes declaracions i no sé si ho va dir en general o va dir tu no pots estar perquè eres això. Aleshores, pel tema de la querella s'haurà de veure quines són la literalitat de lo que ha dit, la presumpció de la llibertat d'expressió, que pot ser feridora, però que no necesariamente es calumniosa, ¿no? Y aleshores habrá de ver Temps al text. Lo de Irán, lo de la economía, que yo creo que es lo que más nos interesa ahora mismo, el cierre del estrecho de Hormuz, la posibilidad de que no baste con la liberalización de reservas petrolíferas que tienen los países de Occidente para solventar esta crisis, porque dure más el conflicto de lo que nos permiten esas reservas. En fin, a ver, el economista el primero, venga, ¿qué nos debería preocupar? En economía todo gira, giran alrededor de lo que es el IPC, o sea, lo que suben los precios y con su consecuencia con el tipo de interés. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que la zona productora de petróleo ha encarecido su oferta, no hay tanta oferta, con lo cual cuando la oferta baja y la demanda sigue siendo la misma, los precios suben. Eso es evidente. Cuando los precios suben los precios del petróleo, suben los precios de todos los derivados del petróleo, plástico, cualquier cosa, muchísimas de las cosas. Cuando los precios suben, nosotros tenemos menos poder adquisitivo. Los estados lo que hacen para regular eso es subir el tipo de interés. Cuando los precios suben, el tipo de interés hay que subirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así sacamos dinero del mercado y la demanda baja. Esa es la teoría económica desde siempre. De hecho, el gran problema que tiene Estados Unidos es que Donald Trump quiere bajar los tipos de interés, el presidente de la Reserva Federal no quiere porque tienen una inflación razonablemente alta, en torno al 5%, y se lo va a cargar para bajar los tipos de interés. Ya está. O sea, pero lo que está haciendo... Y ho has denunciat. Sí, lo que está haciendo lo que está haciendo el presidente de la Reserva Federal es lo correcto. Entonces, la consecuencia directa, inmediata, va a ser que van a subir el IPC y, consecuente, van a subir los tipos de interés. Va a afectar a las hipotecas, va a afectar a las financiaciones de las empresas que van a tener que pagar tax y va a afectar a la deuda del Estado. ¿Por qué? Cada punto que suba la deuda del Estado, cada punto que suba el tipo de interés de la deuda del Estado son 14.000 millones de euros que salen de nuestra caja de España y se van fuera. No se quedan en España comprando Coca-Colas, no, se van fuera. Eso es una catástrofe. Vale. Dicho esto, ¿qué puede pasar ahora? Pues mira, si a corto plazo, si en 4 o 5 semanas el conflicto se soluciona, todos volverá a su cauce y no pasará prácticamente nada. 4 o 5 semanas. Lo que están descontando los mercados son 4 o 5 semanas. Lo que los mercados han dicho es, si esto se soluciona en 4 o 5 semanas, más o menos estamos tranquilos. Las bolsas están más o menos tranquilas, los tipos de interés van a subir un 0,25, pero bueno, más o menos tranquilos. Como el conflicto vaya más allá de 4 o 5 semanas, la cosa se puede generar un malestar muy persistente. ¿Qué quiere decir esto? El IPC subirá más, tendrán que subir más los tipos de interés y entraremos en un momento fastidiado. ¿Por qué? Al subir los tipos de interés, la gente tiene menos poder adquisitivo. Las empresas son menos competitivas. El Estado coge 14.000 millones por cada punto que debería dedicar a su sanidad, a su educación, a su dependencia y lo saca fuera del país. Entonces, si el conflicto dura 4 o 5 semanas, no pasará nada. Si el conflicto dura más, tendremos que amoldarnos a vivir con un petróleo más caro, sustancialmente más caro, con unos precios sustancialmente más caros. Tú imagínate cuando vas a cualquier supermercado, la bandeja donde compras la verdura envuelta, eso es petróleo. Claro, y entonces aquí la cuestión está en si adoptamos medidas paliativas suficientes para ir salvando este tiempo. Hay algunos gobiernos europeos que ya han decidido pues, bajar el IVA de los alimentos o dar subvenciones al gasóleo o a la gasolina, en fin, y aquí de momento se aplaza para el martes que viene, para el siguiente Consejo de Ministros, según Yolanda Díaz, aunque ya la han corregido de la parte socialista del gobierno diciendo que igual no es tan rápido. Que tampoco va a ser el martes que viene con casi total seguridad, ¿no? Aquí el gobierno ha decidido tomar la iniciativa y hacer caja. Mientras tanto, el Estado recauda. Y hacer caja, obviamente. Ese incremento de los precios conlleva un aumento inmediato de la recaudación por el impuesto sobre el valor añadido y también sobre el impuesto sobre hidrocarburos, que al final
grava siempre lo mismo, que es el bolsillo o la falta de ahorro, que ya no existía el ahorro, en los contribuyentes. Y es que tenemos que tener en cuenta que estamos escandalizados con el precio de los combustibles, escandalizados por la subida prácticamente vertical que han tenido en tan pocos días, pero que eso va a ser transversal a todos los productos. Estamos hablando de la bandeja de las verduras, pero es que el transporte de las propias verduras, los medios de producción de esas verduras, la cantidad de energía, porque no va a ser solo petróleo, la cantidad de energía que se utiliza en la producción, esa cantidad tiene que repercutir al cliente, en la producción y en la distribución, tiene que repercutir al cliente. Nos quedan 2 minutos a repartir entre los dos. ¿Llegamos tarde? ¿Estem fent tard o què? No, hem estat els primers a oposar-nos a la guerra. No, dic per a econòmicament. No, però és que té a veure. Quan comences una guerra, i així hi havia entusiastes per anar a la guerra, tenim aquestes conseqüències. I totes les conseqüències que hem patit en aquests anys, el govern sempre ha estat ahí per pal·liar-les. No com la crisi del 2008 i després... Però fem tard o no fem tard, Josep? O sigui, no fem tard, el que fem tard és parar esta guerra i si seguim fem seguidisme de Trump. Javier. Yo creo que vamos tarde, yo creo que decir no a la guerra está muy bien, pero no va a resolver estos problemas. Y por otro lado, la pancarta del no a la guerra, a la vez que mandamos efectivos y que utilizamos nuestros acorazados para proteger a los efectivos de este lado de la guerra, es incoherente, pero a incoherencias el señor Sánchez nos tiene muy acostumbrados. Perdó, Javier, però no és incoherent. Nosaltres anem a protegir una illa que és europea, que és Xipre, i és de l'OTAN. No solo eso, Trump, Israel, el problema a més no és Trump, és Israel, perquè Israel està invadint el sud del Líban, perquè vol continuar la guerra. Y ese es el decir adiós. Pues déjame que diga una última cosa. ¿Tiene sentido que el gobierno recaude más impuestos por las subidas de precios como consecuencia de la guerra? Bajo mi punto de vista, pues adiós. Ahí queda eso. Federico, Carlos, Javier, Giuseppe, muchas gracias a los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes. Como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.